Perfecto, ya estamos grabando. Ahora sí, muy buenas noches. Gracias a los que se han conectado el día de hoy, para los que lo van a ver únicamente por el canal de YouTube. Pues, primeramente Dios, seremos breves en esta clase de hoy, que se titula pues los 7 días de la creación. Aún continuamos en el Génesis, a pesar de que es un libro pues pequeñito a comparación de otros de la Sagrada Escritura. Tiene muchísimo contenido para poder entender y estudiarlo. Si escuchan, pues algún sonido así como que fuera, es porque está lloviendo fuerte. Esperemos en Dios que no se vaya al internet. Bueno, entonces vamos a colocar ya bien todo para la clase. Así que, así que ya vamos a empezar. Aumentó la lluvia. Ay, Madre Santísima. Muy bien. Hipótesis documentaria de este libro. Pues primero, como sabemos, hemos estudiado a lo largo de estas semanas que ya conocemos las tradiciones que contiene el libro de Génesis, la tradición yavista, que es con la letra G, tradición eloísta, que es con la E, tradición deuteronomista con la letra D, tradición sacerdotal con la P, ¿verdad? Entonces acá, como ya lo hemos estudiado, pues únicamente se los dejo para que pues sirvas únicamente como guía y que pues ustedes lo puedan leer nada más y que sirva como una base para, para quienes lo quieran estudiar todavía más a fondo. Entonces vamos a comenzar ya propiamente con el libro del Génesis. Entonces dice acá, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y vacío. La tiniebla cubría la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Pues gracias a este documento bíblico, la Santa Madre Iglesia Católica, los teólogos, los doctores de la Iglesia, los padres de la Iglesia, pues han ido sustentando la teología, como por ejemplo cuando se habla del espacio eterno, es decir, del espacio donde está Dios, ¿sí? Entonces, porque Dios tiene que estar, por decirlo así, en algún lugar, ¿eh? Aunque el concepto no es decir lugar, sino en un espacio, en algún lado. A veces es difícil pues explicar estas cosas. Estando pues en ese lugar, en ese lado, algunos lo llaman como Santa Hildegard del huevito, que no es un huevito, o sea, no existe esa forma, porque las formas son propias de nosotros, de la materia. Lo que quiere dar a entender es que hay un espacio, hay un lugar, algo reservado, que es donde mora Dios, y es donde está Dios, ¿verdad? Entonces, este, como breve introducción, para ustedes los estudiantes, quisiera que fueran a investigar qué número de dogma es el dogma de la creación, solo para referencia, no se preocupen por eso. Pues bueno, si se recordarán, tanto en Telegram como me imagino que en otros chats también lo hemos hablado, referente de cuántos dogmas existen en la Santa Madre Iglesia Católica. Pues bien, aquí ya estamos tocando un dogma. Es el dogma de la creación. Y el dogma de la creación, corríjanme ustedes que son ya teólogos, por favor, ya son, una vez que empieza uno a estudiar algo, uno ya forma parte de ese algo. Así que el dogma de la creación es el dogma número 14, ¿verdad? Entonces, afirma pues que la creación, es decir, viene de la nada. O sea, surge de la nada, pero hay un motor principal, que es, que es Dios. Entonces, ese es un fundamento realmente clave para la comprensión de la relación entre Dios y la creación, o digamos mundo. Sí, el mundo material, el mundo espiritual, pero también espiritual creado, ¿verdad? Los ángeles, etcétera. Entonces, es importante em, la creencia en este dogma porque es muy esencial. Establece pues la dependencia de todas las cosas creadas de Dios, que es Dios, ¿verdad? Su creador,
reconoce a Dios como la fuente de todo ser y existencia. Gracias a Dios, pues, por los teólogos, los padres de la iglesia, los doctores, etcétera, que también han tenido, pues, por parte del demonio, personas que en algún momento ignorantes o envidiosas, pues han ofrecido resistencia. No crean que todo ha sido así como que, ¡pum! Como es por decirlo así, por arte de magia aparecieron las cosas. No, tuvieron resistencia. Santo Tomás de Aquino tuvo resistencia, San Agustín, todos han obtenido resistencia a lo largo, pues, de sus investigaciones, de sus revelaciones, de sus estudios. Siempre en la historia, siempre ha habido resistencia a cuando aparece, digamos, algo que es prácticamente nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, este dogma pues sitúa al ser humano como una criatura creado por Dios y llamado a la relación con Él. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Dios mismo. En otras palabras, Cristo. ¿Verdad? Nadie puede llegar al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede llegar a ese espacio divino, nadie puede llegar a la salvación, nadie puede conocer a Dios si no es Dios mismo quien lo revela. Entonces, no es como algunas culturas, algunas religiones, incluso corrientes espirituales que hacen mezcla, dicen que usted puede alcanzar la divinidad únicamente siendo bueno, haciendo obras buenas, etcétera, pero por su propia fuerza. Eso no es así, eso es una blasfemia, eso es una herejía, porque me estoy tomando a mí mismo como que yo bueno, la persona pues se está tomando como que si fuera Dios, ¿no? O sea, cualquier cosa puede ser Dios. No, no es así. Entonces, eh, la creencia, digamos, en la creación, pues no es una creencia, es un dogma de fe, está vinculada pues a la doctrina de la Santísima Trinidad, perdón, Trinidad, ya que la creación pues es atribuida a las tres personas divinas. También está relacionada con la doctrina sobre el hombre creado a imagen y semejanza de Dios y la necesidad de la redención a través de Cristo. Bueno, entonces ahora ya comenzamos, ¿verdad? Con el dogma católico de la creación. Repito, establece que Dios creó todo de la nada, o en latín, discúlpeme si no lo pronuncio bien, por favor, ex nihilo, ¿sí? Y que lo hizo por su propia voluntad y para su propia gloria, ¿sí? Este acto creador realmente es fundamentalmente bueno y ordenado, ¿sí? De este acto. Y el hombre, y después la mujer, creado a imagen y semejanza de Dios, es la cumbre de la creación. María Santísima es la corona, la joya misma de toda la creación. ¿Por qué? Porque ella es criatura, ¿verdad? Entonces, por tanto, vamos a dar inicio ya a todo esto. Permítanme, solo permítanme ubicarme acá, por favor. Bueno, ¿en cuántos días dice la Sagrada Escritura que fue creado el cielo y la tierra? Aquí pues ya sabemos, la Sagrada Escritura, como hemos visto con base teológica, tal como nos lo enseña la Santa Iglesia, pues no es que sea algo literal, porque ¿cómo pueden ser, si se recuerdan en la clase anterior, los que estuvieron, cómo puede decirse día si para, por ejemplo, nosotros que estamos en este planeta llamado que está en el sistema solar, nuestra órbita es de, perdón, vamos a ver, em, traslación, la rotación es de 24 horas, porque somos el tercer planeta del sistema solar, pues intentamos que eso no se refiere a 24 horas por día, ni nada por el estilo. O en otros planetas, otros pues tardarán más en hacer su giro, ¿verdad? Su propia órbita, etcétera. Entonces, acá quiere decirnos algo interesante para nosotros. Recordemos que las culturas más antiguas, para entender pues el evangelista, la persona pues que fue inspirada para dar a notar la obra de Dios, pues se tenía que basar en elementos visibles, palpables. Entonces recordémonos que en algunas culturas se decía después de 3 lunas, después de 2 lunas. ¿Qué significaba? Pues 3 noches, ¿verdad? Después de 3 días, significa que el sol digámoslo así, ¿verdad? Se mete, vuelve a salir y así se está el sol. Entonces,
En 6 días Dios creó todo esto, pero también todo esto tiene una connotación, pues, simbólica, ¿verdad? Los 6 días de la creación, ¿verdad? La tradición, aquí hay, lo hemos puesto en estos colores para que entendamos que esto es una tradición sacerdotal, ¿sí? Recordamos lo que es la tradición sacerdotal, está en Génesis 1, del 1 al 2, 4, ¿verdad? Lo demás que dice del séptimo día, esto ya es creación de Adán y Eva, esto ya es tradición ya vista, ¿sí? Pecado original, Caín y Abel es tradición ya vista. Entonces ya con esto ya, cuando vayamos a misa o cuando hablemos con algún hermano o alguien, ya lo vamos entendiendo el porqué, el motivo de todo esto. Vamos a pasar a la siguiente. Dios dijo, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de la tiniebla. ¿Por qué dijo Dios haya luz y por qué no dice oscuridad? Porque dice tiniebla. Ah, entonces ustedes como estudiantes ya de teología que ya tienen una base, se ponen, aquí hay una intención, luz de la tiniebla. Aquí, ¿por qué no puso luz de la oscuridad? Porque la luz, si no hay luz, hay oscuridad, pero entonces no está hablando precisamente de la creación de la luz, por ejemplo, solar, de la luz eléctrica, etcétera. Recordemos que cuando hay un mensaje espiritual, profecía, llámense así si quieren, tiene un doble cumplimiento. O sea, podemos abarcar varios significados, varias intenciones, varios cumplimientos. ¿Se recuerdan? Incluso en las charlas en el canal En un solo corazón con Paola Sazuet y con Sofía Reyes y Wendy, pues ahí se ha explicado eso del doble cumplimiento. Acá ya hay un sustento bíblico. Entonces acá está hablando Dios de la luz, es decir, del, digámosle así, de lo santo, en este caso del bien y del mal, la tiniebla, también habla, en esa connotación habla de los ángeles, San Miguel Arcángel y todos los ángeles que fueron fieles y que son fieles a Dios, y de los ángeles rebeldes. Y dice, vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. ¿Qué significa que Dios separó? Al final, más adelante entenderemos lo que dice San Miguel a la hora de pues, vencer en el nombre del Señor, ¿verdad? Que Dios te reprenda. Y cayó el demonio pues, del cielo. Que significa que ya se sabe quién está en la luz de Dios y quién está en tinieblas, es decir, en la oscuridad. Dios llamó, ahora aquí cambia. Dios llamó a la luz día y a la tiniebla la llamó noche. Doble significado, porque es verdad. Nosotros le decimos cuando hay luz, cuando sale el sol, le decimos día. O pasa un astro que es muy luminoso y alumbra como que si fuera, como que si el sol estuviera arriba, decimos, wow, es como que pasó un astro y como que si fuera de día, ¿verdad? Bueno, entonces a la tiniebla la llamó noche. Hubo tarde y hubo mañana también. Bien, hubo tarde y hubo mañana en el primer día. Luz igual a día, tiniebla igual a noche, ¿verdad? Me adelanté un poquito en la diapositiva. Dios dijo, haya un firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras. Dios hizo el firmamento y separó las aguas debajo del firmamento y de las aguas de encima del firmamento, y así fue Dios, llamó al firmamento cielo. Ambas cosas también. Aquí está hablando inclusive de la creación de lo que es el Edén, lo que es incluso pues, nuestro mundo. Este es un tema un poco largo, pero quiero resumirlo. Así ustedes también pueden meditar, profundizar acá. ¿Qué es el cielo? Pero ya entendemos, ahora tenemos naves espaciales y miramos que es, para nosotros, pues es casi, no podemos decir que es infinito, pero tampoco podemos decir que no es infinito, porque nadie ha llegado al extremo final de la creación de lo que vemos de la materia, del cosmos, pues. Entonces vemos todo eso, todo ese gran mar. ¿Mar de qué? Mar de cosas, ¿verdad? Incluso cuando tenemos muchos problemas, ¿qué decimos? Un mar de problemas. Cuando tenemos bendiciones y nos va bien, decimos, wow, un mar de bendiciones, ¿no? Pero no se está refiriendo directamente a las aguas cuando usted va a la playa y ahí encuentra agua salada. Bueno, entonces le llamó así. Y hizo el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento y de las aguas de encima del firmamento. Es decir, aquí está hablando de la substancia, de esa substancia que Dios ha creado y que por la cual esa substancia es
la, el, las realidades superiores, o digámosle acá, lo angélico, y también está hablando de las realidades inferiores o lo que es el mundo material, ¿verdad? Y después viene de la materia, crea a Adán, y de Adán crea pues a Eva, ¿verdad? Entonces, aquí pues brevemente se explicó un poco. Dijo Dios, que se reúnan las aguas de debajo del cielo en un solo lugar, que aparezca lo seco. Aquí ya Dios sigue creando, ya sabemos. ¿Qué podemos entender por agua? Lo podemos interpretar de muchas maneras. Ahorita no estamos haciendo un estudio científico, pero y lo seco, aquí se comprende más, que ya la materia, digamos, lo sólido, lo que no necesita otro tipo de sustancias, también se puede entender como cuando el planeta, nuestro mundo o el Edén estaba pues en esas de que estaba cubierto por el agua, ¿verdad? Entonces, pero acá me van a decir, hay una contradicción, porque si Adán y Eva estaban en el Edén, entonces, ¿por qué hablas de un planeta y todo? Porque esas son las realidades también espirituales, ¿sí? Había sustancias, sí, había agua, sí. ¿Cómo era el cosmos antes del pecado? No se los podemos decir. Eso nos lo dirá Dios en su momento. Podemos tener muchas revelaciones privadas, etcétera, pero eso todavía no es un dogma, no es una así es como era, sino que es también sacar un extracto de lo que quiere decir Dios a través de ese instrumento, ¿sí? Entonces, vamos entendiendo un poquito más, ¿verdad? Bueno, Dios dijo que se reúnan las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y aparezca lo seco. Produzca la tierra, perdón, lo seco. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Produzca la tierra hierba verde, plantas con semilla y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su especie. Aquí el Señor ya estamos viendo que ya existe ese germen. ¿Qué es ese germen? Es lo que decía San Agustín, que todo le obedece a Dios y sabe lo que tiene que hacer todo lo creado. Si usted siembra una semilla, pues crece. Si es un arbusto, si es un, por ejemplo, un pino, pues crecerá un pino, no va a crecer un ciprés, ¿no? Todo sabe precisamente lo que tiene que hacerse, incluso nosotros, a la hora de la procreación, no va a crecer, qué sé yo, un perrito, ¿verdad? Se sabe que va a crecer y cómo va a surgir todo esto. Entonces, cada cosa sabe lo que tiene, pues, que hacer, ¿verdad? Entonces, ah, ahí más adelante, en la siguiente, dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el sol de la noche y que sirvan de señales para las estaciones, lumbreras. Pero, entonces, ¿qué fue creado primero? ¿Verdad? Siempre hay que cuestionarnos, no es perder la fe, cuestionarnos agarrados siempre de la fe. Ahora está diciendo que haya lumbreras del cielo, separa el día y la noche, que sirvan de señales para las estaciones. Pero ¿cómo iba a crecer la hierba verde si todavía no había lumbreras? O sea que primero se hizo la lumbrera del Edén y después, ¿qué pasó aquí? Recordemos que este no es un libro de ciencia para empezar, pero también lleva una lógica. Acá, como es algo espiritual, vamos a entender algo. Firmamento del cielo para separar el día de la noche. Y las estaciones, los días y los años. La lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera de ellas. Aquí, ¿qué nos quiere dar a entender también este autor? Para nosotros, cuando nos vamos directamente al Apocalipsis, nos habla de la estrella de la mañana, ¿verdad? Bueno, también durante los evangelios, cuando se habla dice que mengüe yo y que él eh, suba, o sea, se coloque por encima. ¿Qué está diciendo acá? La mayor está hablando de nuestro Señor Jesús y la lumbrera menor en nuestra. La mayor para regir el día, porque el día, pues entiende que es nuestro Señor. La lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Las estrellas nos señalan el camino hacia el día, nos señalan siempre esa luz que necesitamos. Ahorita en medio de las tinieblas es Nuestra Señora, la que brilla. Entendamos algo, la menor para que brille. La luna no puede brillar si no es porque el sol le da la luz.
Aquí hay una teología interesante. Todo es gracias a Dios. María existe, está y es lo que es gracias a nuestro Señor y Dios, gracias a los méritos. Vamos entrando. Lectura debe de meditarse y pedir al Espíritu Santo. Lo bonito es que somos católicos y pues vamos de la mano de la sabiduría pues del Espíritu Santo. Está y entender cada quien a su manera, libre interpretación. O como algunos, ¿verdad? Se sueltan de lo quieren ir a misa porque no lo creen, porque se les mete un mal espíritu o porque mi amigo es de la ideología no sé qué y no sé cuánto, entonces ahora yo voy a interpretar soberbia hasta que yo interpreto las escrituras a como se me venga a mí la gana. En otras palabras, profano la sagrada escritura, la palabra, y hago lo que se me pegue la gana, después vienen los problemas. Bueno, y Dios las puso en el firmamento para alumbrar la tierra. La noche de bien se entiende que aquí hay un poco de ciencia, ¿verdad? Todo está hecho. ¿Qué nos texto? Acá, que todo ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Todo es semejante a Dios, ¿sí o no? La lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche, durante la tiniebla. Y Dios la alumbrar la tierra para regir el día y para separar. Por eso es que hablamos, por ejemplo, que Jesús que alumbra. No es que seamos idólatras. Cosas son de confundido a otras personas, a otras culturas, problema de ellos, pero nosotros no. Aquí es donde viene la iglesia y purifica, digamos, si es paganas y pone no al dios sol, no estamos adorando al sol en sí como el astro que es, no. Ponemos un ejemplo, el sol alumbra y Jesús no es igual al sol. Entonces, no sé si, espero estarme dando a entender. No estamos diciendo que el sol es sol no es Jesús, ese sol se va a apagar tarde o temprano. Entonces, acá hay un poco más de... Vamos a la siguiente diapositiva. Ya vamos. O sea, digámosle de otra manera. Después nuestro lenguaje ha ido avanzando también, aunque todavía nos cuesta pues explicar las cosas, pero quieren así. Estamos en el primer instante, en el primer acto de Dios. El primer acto de Dios ya puesto en el tiempo es esto a lo que le llamamos día. Cambiémosle el significado. Primer acto de Dios, el primer instante de Dios. Los grandes, y Dios creó los grandes cetáceos y todos los seres vivos que serpean y llenan las aguas según su especie, y todas las aves aladas según su especie. Hemos visto que Dios a través del tiempo ha creado las cosas para que entendamos cómo es una creación. Cuando usted pues tiene sus hijos o está dando clases, usted hay una evolución, ¿sí? No le va a enseñar a un niño de primaria, de kinder, etcétera, como le enseñaría a usted a una persona ya en secundaria, ¿verdad? No. O a uno de secundaria como que fuera de primaria, aunque pues sí se puede, para que aquellos que no entendieron, pues sí se puede hacer. Cada cosa va evolucionando. Así ha funcionado todo esto. Y no es contrario a la fe. Maravilla para que entendamos esa evolución. No es evolucionismo, ¿eh? Esa evolución. Cada cosa según su época, según su momento, ha tenido su espacio de tiempo. Y Dios ha dejado a lo largo de esa historia testamento de cómo ha ido evolucionando las fases de la Tierra, ¿sí? Así como hablamos de días aquí, así vamos hablando de, por ejemplo, eones, eras.
de tiempo, que tienen un cierto espacio de tiempo. Entonces, y los bendijo Dios diciendo, creced, multiplicaos y que las aves se multipliquen en la tierra. Porque no se van a multiplicar en el agua, ¿no? Entonces tiene una lógica, pues también. Bueno, continuemos. Siguiente. Vamos al día 6. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivos según su especie, ganados, reptiles, animales salvajes, según su especie. Ustedes pueden consultar la Biblia de Jerusalén para pues un mejor detalle. Aquí ya estamos hablando de las especies. Según, ahí sí, hablamos de género. Esto sí es género. Nosotros somos género humano y el género humano se divide en dos sexos, masculino y femenino. Ahora nos lo han ido cambiando. ¿De qué género eres? Ah, soy género masculino. No, nosotros no somos alienígenas para que nos digan género masculino. Eh, es como aquel dicho, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. O sea, como que venimos de diferentes planetas porque no nos entendemos. No, eso no es así. Nosotros somos un género. Somos género humano que se divide en dos sexos, sexo masculino y sexo femenino, ¿de acuerdo? Entonces, como nos bombardean con propaganda, nosotros, ay, es que se dice, entonces no me importa que así se diga, no, porque el género tiene un significado y nosotros no somos especies diferentes. Dios creó, no sé, en el Asia creó al hombre y a la mujer la creó en América, como que fuera, la mujer es, qué sé yo, es un cipresal y, y el hombre es un, puchica, qué sé yo, un naranjal. No, 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 porque entonces no podrían multiplicarse. Ustedes ven incluso entre animales que se parecen mucho a los felinos, el león no se reproduce con gresa. No son, aunque son de la misma especie felina, no se pueden reproducir unos a otros en ese sentido. Cada uno lleva su propia línea. Entonces, cuidado con esas confusiones también a la hora de que les den incluso la doctrina de primera comunión a los niños, porque ya en muchos lugares les están metiendo ideologías de género, ideologías marxistas, ideologías de la prosperidad, ideología, todo tipo de ideología. Por eso cuiden a sus niños y vayan regando esa noticia. Ay, sí, los dejo y me voy a... No, escuchen a los niños. ¿Qué te enseñaron hoy, mi amor? ¿Qué te enseñaron hoy, mi vida? ¿Y qué te dijo la maestra? La maestra te dijo algo como, por ejemplo, los conceptos. Ya están cambiando incluso los nombres. Ya no digamos pecado, digámosle error. Y no es así. Un error lo comete cualquiera y puede que no sea pecado. No entra dentro de la definición de pecado. La iglesia nos enseña la definición de pecado, que lo vamos a ir entendiendo más adelante cuando veamos lo de Adán y Eva. Bueno, dijo Dios, produzca la tierra seres vivos según su especie, ganado, reptiles y animales salvajes según su especie. ¿Se dan cuenta que primero creó a los animales? Nosotros no somos animales, aunque por el pecado, en el castigo de Dios es que el alma, o sea, lo que era Adán y Eva, generó materia, o sea, generó este cuerpo que nosotros tenemos ahora en la actualidad. ¿Qué eran antes? Uf, hay muchos estudios, hay muchos, como les decía, de místicos que dicen esto y que lo otro, pero no es un dogma de fe. Eso lo sabremos en el día en que nuestro Señor Jesús nos revele todas las cosas. Pero ahí no. Entonces no somos animales, ¿sí? Esas son las ideologías que nos están metiendo también desde el vientre materno. Eres un feto, eres un manojo de células. Pues yo no he visto células que de repente, células de limón, generen una especie humana o células que están en el vientre de la vaca, ¡pum!, generen un bebé humano. No, mucho cuidado con esas cuestiones. Pasamos al séptimo día, por favor. Dijo Dios, hagamos, aquí ya viene el hombre. ¿Se dan cuenta que aquí no dice, más adelante nos vamos a dar cuenta de algo? Aquí no, Dios no nos está diciendo que agarró al mono, que agarró a, no sé, al ave, al tiranosaurio, no sé quién, para de ahí vamos a sacar al hombre. No, acá ya empieza Dios, en su sabiduría infinita, a generar ese germen propio del ser humano. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Si ya lo hizo desarrollado, o sea, ya así adulto, pues, digamos, o si lo empezó a hacer desde bebé, o cómo es que fue, eso no lo sabemos. Hasta ahí sí no sabemos. Pero dice, hagamos al hombre
a nuestra imagen según nuestra semejanza. Por eso es que el hombre era superior, no estaba en igualdad como tenemos ahora, ni siquiera podemos decir que en igualdad, porque ¿quién corre más? Digamos, un atleta olímpico o, o un galgo, un tigre, corre muchísimo más. Y todos los tigres corren. Tal vez algunos correrán más que otros, pero corren. Entonces, nosotros no tenemos esa capacidad de correr demasiado. Incluso un animalito de casa nos puede ganar en correr. Estamos por debajo de eso, porque Dios nos está enseñando esa humildad, todo aquello que perdimos por el pecado en el Edén. Usted no puede volar, ¿o sí? No puede volar, las aves no superan en eso. Usted no se puede meter en un rinconcito, los ratones no superan en esto. Usted no tiene grandes colmillos como los de un perro, nosotros se nos cae, cambiamos, se nos pican los dientes más rápido, etcétera. Entonces, estamos muchas veces por debajo de otras especies en ese sentido, porque esa es la humildad por no haber sabido cuidar el Edén. Y al superarnos significa que también tenemos que cuidarnos de esas especies, ¿verdad? Bueno, así sucede. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo su ornato. Terminó Dios en el día séptimo la obra que había hecho. Y aquí es lo que me fascina. Dios da a conocer y ha dado bases, incluso se las dio al antiguo pueblo. Acá es lo que todavía mucha gente, ay Dios mío, es como acá, es que siempre pongo ese ejemplo. Es necesario nacer de nuevo. Y viene la persona y le pregunta, pero Señor, ¿cómo es? Yo lo voy a decir con mis palabras. Pero Señor, ¿cómo puedo yo a esta edad volver al seno de mi madre? Madre Santísima. ¿Se imaginan a la mamá? Ya si un bebito lo que hace la gran panzona en su madre, ahora se imaginan a un adulto que boom, de repente aparezca en el seno de su Dios Santísimo. Entonces dijo, no, a ustedes les voy a hablar en parábolas. Solo les hablaba así directamente a los discípulos, pero de ahí no les hablaba más al pueblo. Algo así pasa acá. Descansó en el día ese pobrecito. Entonces, si Dios es contradicción, si Dios se cansa, entonces no es Dios. Si Dios tiene un límite, entonces no es Dios. No hay lógica. Y el demonio que sabe de teología, es teólogo de teólogos, hablando pues de los humanos, es teólogo de teólogos, sabe muy bien dónde sembrar las herejías, dónde sembrar las discusiones, dónde sembrar la desobediencia a la iglesia, ¿verdad? Por eso les digo, siempre atentos en los canales, lo que vienen a tocar tu puerta de tu casa, etcétera, canales católicos, supuestamente católicos, etcétera. Y descansó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque ese día descansó Dios de toda la obra que había realizado en la creación. No sé si vamos a explicar más adelantito, ¿sí? Aquí pues ya tenemos unas barritas para obra de ornamentación, ¿verdad? Luz, oscuridad, cielo, firmamento, aguas, ¿sí? 3, lo seco, la tierra, es decir, la materia, si lo quieren ver, esa materia sólida, árboles, plantas, etcétera. Estrellas, aves, peces, animales salvajes, el hombre, descanso. Bueno, ahora vamos a ver las enseñanzas. Tradición sacerdotal. Habla pues sobre Dios. Es uno y único. Es creador de todas las cosas y del hombre en particular. Es trascendente al mundo y su dueño supremo. Recuerden que dice hagamos, no dice voy a hacer. Hay más personas ahí, divinas. Vienen los musulmanes y dicen no, Dios solo es uno. Vienen los judíos y dicen decir a veces si Jesús es Dios o no es Dios. Hoy lo saben, Dios, hombre, es imagen y semejanza de Dios. Es superior a todos los demás creados, tiene el encargo de dominar la creación.
sobre el mundo. Aquí está, es bueno. No dice que es santo todavía. Dice es bueno, no hay maldad todavía. Todavía. Está al servicio del hombre. Siguiente. Esta ya la habíamos visto. La creación, Caín y Abel. No, entonces sí. Bueno, acá está un pequeño esquema, ¿verdad? Del día 6. Lumbrera mayor, lo que quiere decir en esos instantes de creación, eh, todo lo que es la sustancia, eh, lo que es el núcleo, si lo quieren llamar así, el germen de las cosas, todo. Ya todo estaba en un orden pues perfecto según la voluntad de Dios. A pesar de que nosotros vemos imperfecciones, digamos, pues tengo una oreja más grande que la otra y eso, no, es porque así Dios lo ha querido hacer. Entonces, ahora pues vamos a, permítanme, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las nociones teológicas? El misterio pues de la creación junto de la fe de la iglesia. El de la creación es la parte de la dogmática cristiana. Dogmática del mundo, el hombre. Es, una cuestión que de Dios, ¿verdad? Resulta básica para la concepción cristiana sobre el sentido de la existencia humana. Todo siempre tiene una firma, todo tiene una huella, realmente una huella como la nuestra, pues, en el sentido de que todo es como que tiene algo repetitivo. El número áureo, les queda de tarea estudiar el número áureo. La creación del mundo y del hombre por Dios es un misterio de la fe. No es el simple resultado de una deducción racional o empírica. Como dicen, es que había materia y un poco de energía por ahí, se mezclaron y boom, se hizo todo. No, eso sería un caos, una aberración. Hay un... Ahí aparecen los pseudo. Ya sabemos que está la iglesia de Satanás, científicos que científicos no tienen nada, ¿sí? De hecho, pues la reflexión pagana dio jamás directamente la cuestión de la procedencia del mundo y su razón del ser. Los griegos de un cosmos eterno, permanente e inmutable, a de periodo. La verdad sobre la creación aparece revelada con la claridad de la Sagrada Escritura. Creo. Uy, ¿qué es eso? ¿Ven? Por eso cuidado con lo que escuchan en los canales. Solo porque lleva nombre católico, ya le creo. No, eso es una tontera. Hay que pasarlo por un filtro. La creación ha quedado en la Sagrada, ¿sí? La correcta relación entre Dios en el credo. A la luz pues, de estas consideraciones podemos también entender mejor la importancia decisiva que tiene tratado, ¿verdad? En el edificio de la doctrina cristiana. No es un de la historia de la salvación, sino que es parte de la historia salvífica. Ahí se nos revelan el sentido del mundo, la vocación de la mujer, a quien es entregada la tierra, primero es al hombre, la tierra con la consumación escatológica. Recuerden que estamos estudiando un poquito de la disciplina, ¿no? Escatológica, que es pues, escatológica católica. El gobierno, pues, del mundo por parte de Dios, mediante su divina providencia, hasta su perfección última. ¿Se recuerdan cuál es el número de la perfección? El 7, ¿verdad? Bueno, el 6 no solo es el número del error, sino también es que aún no ha pasado a la perfección, ¿sí? Por eso es que vemos
¿Qué dice la teología? Vamos a corroborar si el 6 no es que sea el número de error. Ahorita no lo vamos a hablar desde un sentido apocalíptico, ahorita lo vamos a hablar desde un sentido, un sentido más que nada de la escatología, de lo que tiene que ver con el Génesis. ¿Cuántos días dice que Dios se hizo para hacer el mundo? 6. En el séptimo descansa. Es decir, hay todo un paso desde el momento de la creación hasta el momento de la consumación, de llevarlo a la perfección, el séptimo día. Ah, ya estamos entendiendo, ¿verdad? Ya estamos empezando a jugar con los números, ya estamos empezando como a entender todo eso que se nos ha ido enseñando. No solo es, ay, qué bonita la misa, ¿verdad? Ay, qué chula la misa. Ah, qué bonito lo que dice el padre. Ah, el teólogo, wow, miren. No, ahora es, metámonos también, metámonos a entender. Entonces, eh, el misterio de Cristo es el misterio realmente central de la fe. Sí, lo vemos desde el Génesis. Y el que articula adecuadamente todas las disciplinas teológicas. Digamos que el Génesis es como un relato para entenderlo para niños. ¿Sí? El Génesis es ese relato para niños. Qué tontos seríamos que dijéramos, vamos a ir a un relato de un cuento, digámoslo así, infantil, y de ahí vamos a extraer ciencia, por decirlo así, ciencia pura. El que diga eso, qué tontito. No, este es un libro de teología y hay elementos que hay que saberlos convertir y entender, ¿verdad? Como la cigüeña. ¿Qué podríamos entender de la cigüeña que trae al bebé? Sabemos que los bebés no se hacen así, ¿verdad? Es la unión entre un hombre y una mujer. Entendamos que la cigüeña es como el envío de Dios, podemos agarrar ese significado, el envío del Espíritu Santo, que en el momento de la que se encuentra el óvulo y el espermatozoide, ahí es donde entra Dios y ¡boom! Se hace la vida. Ya hizo la entrega la cigüeña, ¿verdad? Hay cierta verdad en ese cuento, pero hay que saberlo encontrar. No podemos ser literales. Tonto sería aquel que se riera. Diga, ajaja, qué tonto, usted cree en la cigüeña. Que no, no, tonto es el que se ríe de eso, sí, pero uno no, porque eso fue una forma de explicarlo. Entonces, em, hay que saber articular adecuadamente todas las disciplinas teológicas, ¿verdad? Eso tampoco hace irrelevantes ni secundarios las verdades de fe, que a veces pues no son directamente cristológicos. Le, le confiere por el contrario su plenitud de sentido y su alcance en el conjunto de la economía de la salvación, de la santificación en la economía divina. Así es como debe ser integrado y concebido pues este tratado dentro de la dogmática de la fe de la Iglesia. Hablemos del credo. Es el símbolo pues de los apóstoles. Creo en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ay, miren, ahí está. Otra vez. Creo en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Mucho cuidado con los santeros, mucho cuidado con los herejes. ¿Sí? Hace alusión a Dios como creador del universo, todopoderoso. Significa que todo viene de Él, creador del cielo y de la tierra, expresión que muestra que Dios es el creador de todo el universo. ¿Qué sigue después? Es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? El Verbo encarnado. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Cristo pues nos presenta como agente de la creación, ¿sí? Como entra en la creación Dios Todopoderoso. Hay ahora otra palabra que necesito que estudiemos. El antidualismo. ¿Qué es el antidualismo y qué es el dualismo? Por supuesto. Entonces, porque esto alude al antidualismo. ¿Qué es eso? Dos creadores, los maniqueos, ¿se acuerdan? El maniqueísmo y el agno- agnosticismo. Mucho cuidado, que son dos creadores.
Si mal lo recuerdo, aquí por favor, disculpen, yo sé que esto va al YouTube, pero no, solo se me vino a la mente. Varios santos, en este caso, si mal lo recuerdo, es Santo Domingo de Guzmán, quien lucha contra esto, que hay, por ejemplo, incluso, por ejemplo, a veces ponen a un Dios bueno y a un Dios malo, y que hay una batalla entre esos dos dioses y a ver quién va a ganar al final de los tiempos. No, mucho cuidado con eso. Bueno, el símbolo de Nicea, ¿verdad? Creemos en un único Dios, Padre, creador de todo lo visible e invisible. Aquí ya está, aquí ya cambió, miren, de todo lo visible a lo invisible. Aquí estamos hablando de la creación de lo que es el mundo angélico y el mundo, digamos acá, humano, pues material, sustento de lo que estamos enseñando. Todo tiene que llevar una lógica consecutiva, todo tiene que tener un sustento. Si no se tiene esa lógica, mis hermanos, lo siento, eso no es ser católico. Que lo hagan los demás, pero eso no es ser católico. No fijamos entonces ser católicos cuando no estamos diciendo algo que sea realmente católico. Es mentira. Podrán justificarse lo que quieran. No, eso no es católico. Lleva el nombre, pero no es católico. Bueno, en un solo Señor Jesucristo, porque en todo fue hecho. La creación, pues, en la Sagrada Escritura y en el Magisterio, ¿verdad? La creación en todo esto, en el Antiguo Testamento, en Génesis 1:1. Se destaca, pues, muy claramente la idea de que Dios es creador del mundo y que crea en el tiempo, en el sentido de que las criaturas no son eternas, o sea, no solo existían y ya, sino que todo lleva un principio y un final, una evolución, no un evolucionismo, ¿sí? Tuvieron un principio en el tiempo. La creación tuvo un comienzo, pues, absoluto y en principio creativity. Creativity, perdón, creativity es en inglés, creativity. Deus. Ninguna criatura es ninguna criatura, entendamos esto, a ver si, ¡ay, herejía! Entendamos esto. Ninguna criatura es colaboradora de Dios en el acto creador, ¿sí? La creación es un acto libre de Dios. Yo no puedo crear. Pero hermanito, y cuando hay un bebé o cuando un animal también tiene su bebecito, su cría, pues eso no es un acto de creación, eso ya estaba creado. Yo ya estoy creado, usted ya está creado, mi abuelo estaba creado. ¿Sí? Eso es ser copartícipe en como somos como instrumentos que de la mano de Dios para dar una continuidad a lo que ya ha sido creado, ¿sí? Bueno, es un acto libre de Dios. Dios crea de la nada, es decir, es Dios quien por su palabra, por su acto libre y espontáneo de su voluntad, atrae de la nada el universo entero. La aparición del hombre culmina el acto creador. Después de la creación del hombre, Dios vio que era bueno. ¿Se acuerdan? Este pues adjetivo muestra la excelencia del hombre. La creación es un acto generativo. Dios creó el mundo por su palabra. No es generativo en el sentido de, como les decía, no vino del mono, no hubo un evolucionismo. El mono sigue creando monitos. El hombre apareció. De esas sustancias que, pues sí, a lo mejor fueron evolucionando las sustancias, pues llegó, Dios tomó eso y creó al hombre. La creación no es un acto, pues como decía, generativo. Dios creó el mundo por su palabra. Dijo Dios y lo hizo. Punto. El acto creador es un acto personal. Es Dios mismo quien opera en la creación. Bueno, ahora vamos a ver la división de la obra de la creación. Hay dos fases. Fase de separación, 3 primeros días. Fase de decoración, 3 últimos días. ¿Sí? Repito, fase de separación, 3 primeros días. Fase de decoración, 3 últimos días. En la fase de separación, pues día 1, Dios separa la luz de las tinieblas. Es la creación del día y la noche. Desde este momento comienza el tiempo. Antes existía solo Dios en su eternidad. 2. El día 2. Dios separa las aguas superiores de las aguas inferiores. Es la creación del agua encima del firmamento y del agua debajo del firmamento. Día 3. Dios separa agua y tierra, es la creación de los océanos y el suelo. Surge pues el aire, el agua, la tierra, empiezan a crecer las hierbas y las plantas. Fase de decoración, día 4.
Dios crea los astros, sol, luna y estrellas. A diferencia pues de las religiones paganas, queridos hermanos, en las cuales Dios y los astros se confunden, se enumeran los cuerpos celestes, hay un único Dios creador de las demás cosas que son criaturas. Aguas, ¿verdad? Cuidado con la astrología, que ahora se disfraza de cristiana, ¿sí? Quinto día, Dios crea los animales, adorna los mares de peces y los aires de aves. Día sexto, Dios puebla la tierra, crea los animales domésticos y el hombre a su imagen, le pone encima de todas las criaturas. Día séptimo, Dios descansa. Es el relato ya vista, ¿verdad? Génesis 2. Este pues relato empieza con la creación del hombre y lo presenta en dos estados diferentes. El estado de inocencia, de alegría y de paz. El siguiente estado, de pecado, promesa de salvación. Luego ya sabemos, vienen qué, todo lo demás. Luego vienen los profetas, contribuyen decisivamente a hacer cada vez más explícita y desarrollar la fe en el misterio de la creación. Luego vienen los salmos, proverbios, sabiduría. Luego viene Macabeos, creación en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la creación en el magisterio de la iglesia, el concilio de Nicea 325, ¿sí? Bueno, todo procede del Padre, todo fue hecho por el Hijo y solo el Espíritu Santo por la cual todo existe. Aquí lo vemos al Espíritu Santo, no como que diga el Espíritu Santo, pero dice en Génesis 1, el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, sobre ya esa materia, eso que ya existía. Concilio de Letrán, 1000, vamos a ver, 1215. Hay una enumeración clara de la Santísima Trinidad. El Dios uno y tres es el creador del universo y que es el principio de todo. Pues bueno, y hay varios concilios más que pues hablan de todo esto. Dios solo es, a ver, cuando encontramos algo que es contradictorio en la Sagrada Escritura es porque hay otra cosa que no hemos visto y que tenemos que razonar, ¿sí? Solo Dios crea. Dios, ¿se recuerdan al principio de la separación? Ojo, que esto es básico, esto es como cuando estamos en primaria, aprendemos a sumar, ¿cuáles son los números? ¿Se acuerdan? Nos enseñaron el 0, el 1 en adelante. Y nos enseñaron qué significa agregarle ceros a los números anteriores que están a la izquierda. Si hay un 1 y un 0 es un 10, si hay un 1 y dos ceros es un 100, y así van, ¿verdad? Toda la escala. Igual con el 2, igual con el 3, hasta el 9. Entonces tenemos como base del 1 al 9. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que les quiero decir? Porque luego vamos a pasar a los hijos de Dios que se mezclaron con las mujeres. Aquí es donde aprovecha la santería, aquí es donde aprovecha algo que no es católico. Pero hermanito, dice el vidente, ahorita vamos a resolver lo que dice el vidente, pero ustedes ya entendieron que cuando habla Dios a través de un instrumento, es algo así como cuando estamos estudiando la Sagrada Escritura. Hay que saber a qué se refiere. ¿Sí? Bueno, porque usted y yo tenemos que defender el dogma de la Santa Madre Iglesia Católica y podrá ser muy evidente, pero el vidente está regido bajo el dogma y en el dogma de la Santa Madre Iglesia Católica. Por eso se metió en la teología ustedes. Bueno, entonces, también pues toquemos a un doctor de la iglesia, Santo Tomás dice que entre el efecto y la causa debe haber una proporción, pero aquí lo estoy leyendo ahora, proporción. Por lo tanto, si el efecto es universal, la causa debe ser universal. Es necesario que la creación sea producida por Dios porque solo Dios es el ser total que existe por sí mismo, el ser absoluto. Dios no puede crear a través de un ser finito, porque crear es pasar del no ser al ser, lo cual requiere una potencia infinita, algo más que haga algo, ¿verdad? Entonces,
acá pues ya vamos entendiendo pues lo que nos dice esto. Testimonio pues en la Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, porque somos cristianos y hay que entenderlo también, pero está también el concilio segundo de Constantinopla, el concilio lateranense, el testimonio de la Escritura, como les decía, que está en Juan 1. Todo fue creado por Él, y sin Él nada sería hecho. Se refiere al Hijo. Primera de Corintios 8:6 atribuye a la creación eh, tanto al Padre como al Hijo. En Génesis, pues es al Espíritu Santo. Dios sopla sobre las aguas, Espíritu Santo, agente de la creación. ¿Verdad? Entonces, bueno, acá pues ya vamos entendiendo lo que es el Génesis, los ángeles, la existencia de seres espirituales no corporales, no corporales. Cada uno tiene su propia substancia, cada uno tiene su propia naturaleza. Yo no puedo volverme ángel, ni un ángel puede volverse humano. Pero hermanito, cuando hay apariciones, eso es cabalmente una apariencia. ¿Sí? Bueno. Recuerden lo que hablamos al principio, seguir, o sea, estudiar teología un poco más profunda y formalmente es un sismo. Es un sismo fuerte donde se van a ver las bases. Y uno dice, no, no, aquí que está, esto no es así, y yo lo creía de esta manera, y etcétera. Bueno, yo creo que ya empieza a haber un pequeño sismo por ahí, no sisma, sismo, ¿verdad? Entonces, pues bien, queridos hermanos, este, hemos hablado un poquito hoy de todo esto. Así que vamos a pasar a, permítanme por favor. Este sí es un tema bastante profundo, eso es un tema largo. Yo lo que les quiero decir es que imagínense, para cada libro de la Sagrada Escritura hay una maestría. Entonces, wow, porque es mucho contenido, como ya se pudieron dar cuenta, es un resumen realmente. Entonces, si tal vez yo les estoy dando mucho o muy poco, pues díganme para pues, agregarle otro poquito más de volumen a la situación, ¿verdad? Entonces, la importancia pues de la verdad de la creación es fundamental, es fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, ¿sí? Comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Tanto pues en la Sagrada Escritura como en otros compendios de la Iglesia. A diferencia pues de otros grandes misterios de nuestra fe, la Trinidad, por ejemplo, la Trinidad, la encarnación, pues la creación es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin. Más adelante vamos a ver lo de la serpiente, ¿verdad? La sentencia que maldice a la serpiente y ya le da de una vez la sentencia de lo que le va a pasar. De una vez se lo advierte y la serpiente se pone más soberbia, ¿no? El demonio se pone más soberbio y dice, no, yo le doy continuidad a esto, que se cree Dios. ¿Se recuerdan? Ella te aplastará la cabeza. Y se lo dijo en el Edén. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces hay que saber sobre nuestro origen, nuestro fin, que el espíritu humano ya se plantea, ¿sí? En parte puede también responder como muestra de reflexión filosófica, los relatos de los orígenes eh, que pertenecen pues a la cultura religiosa de tantos pueblos. Eso no es pecado, uno puede ir y consultar esas historias antiguas a la luz, claro, de la Sagrada Escritura, a la luz, claro, de la fe católica. Entonces ahí vemos esos relatos y podemos ver todo eso. Eso es lo que se trata la teología. La teología es ver todo eso. Entonces, ven, ya empiezan los sismas. Los sismas dicen los sismos. Entonces, podemos consultar también el catecismo en el numeral 285. Entonces, la creación, hermanos, es pues un misterio de fe. Sí, es un misterio de fe porque nadie puede decir qué había antes de algo. En el primer instante, cómo en sí se originó el ser humano, qué forma tenían las bestias, cuántas bestias hubieron, cuánto tiempo hubo. Se puede hacer ahorita con la ciencia se puede hacer pues un tiempo estimado.
pero no se puede decir con certeza. Entonces, entonces pues hay que distinguir el acto creador de Dios en todas las cosas. Entonces se suele distinguir el acto creador de Dios y la realidad creada, que es efecto de tal acción divina, como lo decía Santo Tomás. ¿Sí? Les repito, hay que distinguir entre el acto creador de Dios y la realidad creada, o sea, nuestra realidad, que es efecto de tal acción divina. El acto creador, como ya lo hablamos, la creación es obra común de la Santísima Trinidad, en el Catecismo de la Santa Iglesia, numeral 292, ¿sí? Ahí podemos encontrar pues todo esto. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios, Concilio Vaticano I. Conservación y providencia, ¿sí? El mal también, la creación no se reduce a los comienzos. Una vez realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser. Le da el obrar y la llave a su término. Catecismo 301, numeral 301, perdón. La Sagrada Escritura pues compara esta actuación de Dios en la historia con la acción creadora. Isaías 44:24, Isaías 45:8, Isaías 51:13. Una lectura sapiencial pues explica la acción de Dios que mantiene la existencia de sus criaturas. Y dice así, ¿y cómo habría permanecido algo si no hubiese querido? ¿Cómo se habría conservado de lo que no hubiese llamado? ¿Verdad? San Pablo va más lejos y atribuye esta acción conservadora a Cristo. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia. Yo soy el alfa y el omega. ¿Se acuerdan? Colosenses 1:17. Esto no es como una especie de concepción masona, ¿sí? Dios no es un, eh, cris- como que una especie de cristiano relojero, ¿sí? O un arquitecto que tras haber realizado su obra se desentiende de ella, lo pone ahí a ver qué pasa. No, no, para nada, ¿verdad, hermanos? Entonces, si Dios crea, sostiene y dirige todo con bondad. Entonces, ¿de dónde proviene el mal? Esta pregunta eh, que no se puede evitar, ¿verdad? Es inevitable, dolorosa también, como misteriosa, misterio de iniquidad. No se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana, pues, constituye la respuesta a esta pregunta. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Para más información, el Catecismo numeral 309. También está la creación y la salvación. Está la realidad creada, el mundo espiritual, los ángeles, ¿sí? Catecismo 328, Colosenses 1:16. Y así, Catecismo 333 y los numerales que le vienen siguiendo. El mundo material, Catecismo 299, ya leímos lo que es el Génesis, ¿verdad? Entonces, todo esto está acá. El hombre, luego pues la mujer. eh, también hay consecuencias, ¿verdad? ¿Qué tipo de respuestas? Dios es radical y Dios pide constantemente la respuesta todos los días, a cada instante, a cada momento, a cada segundo. Dios le pide al hombre y a la mujer, así como lo hizo con los ángeles también, esa radicalidad de la acción creadora y salvadora divina que exige del hombre una respuesta que tenga ese mismo carácter de totalidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto se oye como que fuera una dictadura, pero no es así. Es el manual del creador. Si tú no amas, o sea, si tú no te vas para el amor, que fuiste creado para el amor, te vas a hacer daño. Vemos cómo está el mundo, ¿verdad? Deuteronomio 6:5, Mateo 22:37, San Marcos 12:30,
San Lucas 10:27. En esta correspondencia, a pesar de que pueda ser momentáneamente amargo, se encuentra la verdadera felicidad. Lo único que plenifica su libertad. Entonces, el conocimiento y admiración del poder, sabiduría y amor divino conduce al hombre a una actitud de reverencia, de adoración, de humildad, a vivir en la presencia de Dios, sabiéndose hijo suyo por los méritos de Cristo. Al mismo tiempo, la fe en la providencia lleva al cristiano a una actitud de confianza filial en Dios en todas las circunstancias, con agradecimiento ante los bienes recibidos. ¿Quiénes son esos? ¿Cuáles son esos bienes recibidos? Tanto la gracia de Dios como tu comida, como los insectos, el pajarito, las aguas, la lluvia, el aire, todo lo que ha sido creado, todo. Ven que quienes están más en eh, ¿cómo se diría la palabra? Conectados con Dios, la sabiduría, la luz les ilumina. San Francisco de Asís. Si ahorita Francisco de Asís estuviera hablando en un canal, ¿cuántos no le estarían atacando y diciéndole que es New Age? O que es no sé qué, ¿cómo va a ser el sol mi hermano? Aquí estamos viendo la creación. Como criaturas, todos somos hermanos. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué pasa? Que hay un montón de locos, hay un montón de poseídos o influenciados por el demonio, influenciados por las ideologías, por la envidia, por el egoísmo o porque se quieren lanzar a enseñar. Esos son los falsos maestros, por cierto, todos estos, y hablan tonterías. Bueno, queridos hermanos, entonces, eh, todo esto tiene que ver para sabernos hijos de Dios y al mismo tiempo la fe en la providencia divina. Nos lleva a nosotros como cristianos a una actitud de confianza filial en Dios en todas las circunstancias de la vida y que es difícil, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, procuremos pues conducirnos en todas nuestras acciones buscando el fin verdadero que llena nuestras vidas de felicidad, la gloria de Dios, no la propia vanagloria, ¿sí? Para poder nosotros rectificar pues nuestras intenciones, nuestras acciones, de tal modo que pueda decirse de cada uno de nosotros como personas individuales, como miembros de la iglesia, como comunidad incluso humana, como sociedades, no sé, hispanohablantes, hispanoamericanas, como país, cada uno con su propio país o su propia pues eh, sociedad, ¿verdad? Eh, que se pueda decir que el único fin de nuestra vida es este, Dios, como un solo pueblo. Entonces, Deo omnis gloria. Dios ha querido poner al frente de su creación al hombre y a la mujer, otorgándole el dominio de manera que la perfeccione con su trabajo. Pero si no hace esto, la naturaleza desconocerá al ser humano. Bueno, no se le podría llamar humano, desconocería esa creación que tendría que ser imagen y semejanza de Dios. Bueno, queridos hermanos y hermanas, vamos a pasar a las preguntas, así que permítanme, voy a quitar ya la grabación para que... ¿Y dónde está la grabación aquí? Ay, no lo encuentro. ¿Cómo le doy de tener acá? No sé si Sophie está por ahí que me está ayudando con las diapositivas. Para que me detenga la grabación. Ah, ya la encontré. Gracias.